Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Te voy a contar una cosa muy chula antes de empezar que no sabes. O sea, Y además me tienes en agua porque me has dicho, no vayas a enrollarte desde el principio que te voy a contar una cosa importante. No, que es una cosa chula, un detalle chulo. La cuestión es que un primo mío que de hecho tú conoces, se llama Agustín, y digo el nombre porque él es fiel seguidor del podcast y podría tener una colaboración aquí, porque sabe más que tú y que yo sobre la historia de Málaga. Conociéndolo, seguro. Es espectacular. Y me pasaba que en el lugar donde trabaja, que es una inmobiliaria, le hacen un boletín informativo semanal. Y una de las noticias que le han compartido esta semana en ese boletín informativo era la saga de los Larios, el quién es quién en el árbol genealógico de los Larios, que es el último artículo que escribiste tú en relación a la familia Lario y que es un trabajazo. Y que ha sido un auténtico parto. Desde aquí tengo que decir, de hecho, cuando abordemos el árbol genealógico de los Larios, que lo tenemos que hacer con calma y que yo de entrada desde aquí ya preparo a nuestros oyentes y a nuestros seguidores para que lo vamos a hacer muy facilito y masticadito, pero que cojan papel y lápiz. Sí. Porque va a ser así más... Pues tengo que decirte que yo también te voy a sorprender que el otro día me escribió un miembro de la familia Larios, no me digas. Que supongo que sí, porque se llamaba José Antonio Larios, creo recordar, que vive en una zona de Castilla-La Mancha, ahora no recuerdo exactamente el pueblo, y que me comentaba que le habían llegado los ecos de que alguien en Málaga había publicado el árbol genealógico de su familia, que sí, por favor, se lo podía enviar. Y nada, le he enviado un ejemplar del periódico con mucho cariño. Qué bueno, qué bueno. Sí. A mí es una cosa que me gustaría hacer, ese árbol genealógico de mi familia en este caso, porque eso tiene que ser ahora una hay cosa un chula, auténtico boom de gente investigando en archivos y intentando conocer los orígenes de su familia. Hombre, en apellidos más convencionales será un poco complicado, pero en apellidos que sean más específicos, más originales que tengan a lo mejor una historia detrás que tú ya conozcas de partida, pues tiene que resultar más sencillo. No, hombre, yo con el Fernández me va a costar hacer un árbol genealógico pero más si exacto, baja, no. Pero si baja exactamente, por ahí podemos hacerlo y que funcione un poco mejor. Pero oye, que me ha hecho ilusión. Pues me alegro, hombre. Que me ha hecho ilusión me alegro un montón. Que compartan ese tipo de cosas en un mundo también ya más empresarial, pero que son curiosidades también de Málaga y que a todos nos interesa. Si aquí hay alguna familia empresarial en Málaga, es la Lario. Exactamente, eso es. Tendríamos que estar en las tecnológicas, en las inmobiliarias, en todas las selecciones de noticias. Está totalmente justificado. Si seguimos ese criterio. Totalmente. Nosotros estamos en una semana histórica porque estamos hablando antes de empezar de que el alcalde de Málaga va a repetir en las elecciones. Ya veremos si vuelve a ser elegido o no, pero desde luego es una semana histórica, por supuesto, por todo el revuelo que ha levantado. Pues sí, además por el perfil del propio alcalde, ¿no? Exactamente. Una persona que ya va a cumplir, que tiene 80 años, que va camino de su sexta legislatura y que sexta legislatura, bueno, independientemente de si sale o no, tanto en el gobierno como en la oposición. Y que bueno, yo creo que es un ejemplo de tesón y sobre todo de longevidad, ¿no? Y de político veterano en la ciudad de Málaga, independientemente de todo. No, totalmente. Ojo que aquí por eso digo ni de un lado ni de otro, pero yo históricamente creo que tiene un valor, eso es así. Sí, que indudablemente se ha convertido en casi en un símbolo, ¿no? En la resistencia. Totalmente. Y sobre todo eso, que ha asegurado que se presenta para 4 años. Así que bueno, veremos qué ocurre, pero lo que yo iba a decir es que hoy vamos a pasar también por el Ayuntamiento de Málaga, porque en el capítulo de hoy vamos a hablar de la T de Málaga, que yo no sé si es un término que nos estamos inventando, que de alguna manera la gente ya sabe a qué nos referimos, pero me gusta el término. La gran T urbana de Málaga. Yo creo, no sé si nos lo estaremos inventando. En algunas ocasiones hemos hablado del triángulo virtuoso que para el urbanismo de Málaga representó la construcción de la Alameda, la construcción por ir en sentido cronológico, la construcción de la Alameda, la construcción de Calle Lario y posteriormente, bueno, muy, muy cerca de Calle Lario en el calendario, la construcción del parque. Aquello fue una revolución en el plazo de un siglo justo que le dio definitivamente la vuelta a la ciudad y tan mal no se tuvo que hacer la cosa porque la ciudad se sigue organizando a partir de esa gran T urbana o a partir de ese triángulo absolutamente prodigioso. Totalmente, por eso hoy nosotros lo que vamos a hacer es dar un paseo por esa gran T urbana de Málaga para conocer más sobre cada uno de sus componentes. Y es que hemos hablado de los 3 elementos por separado. Hemos hablado del parque, hemos hablado de Calle Larios, hemos hablado de la Alameda,
pero yo creo que quizás ya a la gente le baile la fecha o que simplemente que deberíamos hacer un capítulo hablando precisamente de la importancia que tuvo durante ese siglo en el que se produjo la construcción de los 3 elementos. O sea que si quieres, lo que podemos hacer es ordenarlo de manera cronológica. Y entonces la primera parada la tenemos que hacer, por supuesto, en la Alameda de Málaga, que fue la primera en su construcción. Pues mira, sí, la primera parada hay que hacerla en la Alameda de Málaga porque además de que representó una revolución urbana para la época, fue el gran cambio de la ciudad. Es decir, siempre se dice que Calle Lario cambió el urbanismo de la ciudad y después el parque, pero la gran revolución urbana fue la construcción de la Alameda. ¿Por qué? Pues porque antes de aquel momento, pues la ciudad vivía metida en su muralla, ¿no? Lo hemos contado además también muchas veces. Funcionaba a partir de las grandes plazas. Hemos hablado aquí también en muchas ocasiones de la Plaza de la Constitución, que en aquella época era llamada, estaba rotulada como la Plaza de las 4 calles. Y entonces, bueno, pues ese urbanismo ilustrado, que es como se llamó en torno a mitad del siglo XVIII aproximadamente, propuso una nueva ejercicio de repensar la ciudad a partir de grandes avenidas y no a partir de las plazas. Entonces ese salto que se da de la edad moderna en Málaga tiene su ejemplo y su escenario absolutamente privilegiado en la Alameda principal. Como te digo, antes la vida se hacía en torno a la plaza y en el momento de que la ciudad se da cuenta de que tiene que evolucionar y que tiene que avanzar, mira al otro lado de la muralla, pues que son terrenos que poco a poco han sido ganados al mar de una manera natural. No fue como en el caso del parque, en el que ahora después nos detendremos. Poco a poco, con el aporte de arena del río Guadalmedina, bueno, pues se va construyendo, va surgiendo una franja de terreno al otro lado de la muralla que de repente, a principios del siglo XVIII, porque el germen, a pesar de que la Alameda principal no se inaugura hasta el año 1786, creo que es la fecha... No, 1785, ¿no? Si no me equivoco. 85, sí, 85, sí. Es que ya voy Son muchas fechas, claro, es que es normal. 1785 se inaugura, pero los primeros, el germen de esa nueva manera de pensar la ciudad está a principios del siglo XVIII. Bueno, cuando las autoridades ven que ahí tenemos una franja de terreno que apenas se utilizaba para prácticas militares y de repente dicen, oye, pues con esto se puede hacer algo, ¿no? Había también ahí pues colocadas como una especie de casetillas de pescado y todo lo demás era playa, ¿no? Era playa y era zona de mar. Yo me acuerdo que cuando escribí el artículo del periódico sobre la Alameda, ponía la Alameda antes todo esto era playa, ¿no? Entonces... Te decía que en el año 1704 es como ese primer impulso, pero no va a ser hasta ya bien entrada la segunda mitad del siglo XVIII cuando se ponen los pilares reales de la construcción de la Alameda. Se hace con Miguel de Gálvez. Antes, fuera de micrófono, estábamos hablando tú y yo de que necesitamos ya el podcast y la historia de la familia Gálvez. Aquí hemos hablado un poco transversalmente de Bernardo, pero bueno, sí. Yo creo que no necesita presentación porque muchos de nuestros seguidores lo conocerán, de José de Gálvez, que es el que estaba el ministro de India, que estuvo detrás de la fábrica de naipes y del Palacio de Solesio, que ya le hemos dedicado aquí un capítulo, y después otra mujer absolutamente fabulosa, imprescindible en nuestra historia, en este caso de las letras, como María Rosa de Gálvez, ¿no? Entonces, bueno, pues Miguel de Gálvez, tío de Bernardo en concreto, el que con Carlos III pues hace llegar a la corte la necesidad de hacer esa urbanización formal, ¿no? Se da el ok, como quien dice, a través de una cédula del conde de Florida Blanca, y se comienza pues la urbanización de la Alameda, con esos terrenos, como te digo, que poco a poco habían ido recibiendo el aporte del río Guadalmedina. Y ese es el origen primero de la revolución urbana que posteriormente fue un no parar en Málaga. Totalmente, y porque claro, esa zona al final fue la sede o la zona de vivienda para muchas de las familias que son reconocidas en Málaga incluso a día de hoy. Pero también esa Alameda no era muy diferente a lo que conocemos a día de hoy, me refiero a nivel visual, a nivel estético, porque hay una imagen precisamente que es la imagen del podcast realmente, la que sirve como portada, que me hace especial ilusión cada vez que veo esa imagen, porque me recuerda obviamente al podcast y a esos inicios de cuando decidíamos cómo iba a ser el diseño del podcast, en la que se ve pues que al fin y al cabo no deja de ser esa vía, ¿no? de 3 carriles, sobre todo uno central muy imponente,
con arboledas en cada una de ellas, ¿no? Como separadores. Sí, bueno, en realidad la Alameda tuvo varias fases. La primera que fue un poco formalizar el terreno, si se me permite esa expresión, formalizar el terreno que poco a poco se había ido ganando al mar de manera natural. Aquello lo hicieron, porque ya que hemos hablado mucho, por ejemplo, de los obreros de Calle Larios, pero hemos recordado en muy pocas ocasiones que el primer trabajo de la Alameda estuvo hecho por un centenar de presidiarios que fueron llevados allí para que trabajaran. Al principio, como tú dices, sí, estaba exclusivamente pues, esa franja de arboleda, una vía central por la que discurría el poco tráfico rodado que hubiera en la época, y después seguían esas casetas pues ya un poco más formales y de ventas de comestibles. Tuvieron que pasar algunos años para que ya poco a poco se fueran formando esas pequeñas isletas de casas para que ya la vegetación, bueno, pues fuera una realidad. Y como tú dices, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XVIII, las primeras viviendas datan de ya muy, muy finales del siglo XVIII, y el siglo XIX, que es absolutamente esplendoroso en Málaga, curró rápidamente, incluso al principio del siglo, el primer tercio, bueno, pues ponen sus ojos en la Alameda. Hay que recordar que, por ejemplo, Manolo Agustín Heredia es de primer tramo del siglo XIX. Exacto. Ponen sus ojos en esa avenida maravillosa que acaba de surgir y que realmente se iba a convertir en el escaparate de lo que empezaba a ser su propia vida personal, y decidieron, bueno, pues poner allí sus palacetes. Allí no solo tuvo su palacio la familia Heredia, también pues lo tuvieron los Larios un poco más esquinados, casi al arranque de la calle. Posteriormente, cuando hablemos de Calle Larios, sí, vamos a hablar de eso también. O lo digo yo para que no se me vaya, los Larios, a la hora de proyectar su calle, pues se permitieron el pequeño lujo de moderar el eje, de variarlo un poco para que justo el arranque de Calle Larios coincidiera con la entrada de su palacio. Se instalan allí también los Loring, los Rein. Hemos hablado muchas veces de aquello, Curro, de la oligarquía de la Alameda, a quien también le dedicaremos un par de podcasts. Y bueno, aquello representó, como te digo, el escaparate de la gran clase industrial y económica y casi política, porque en aquella época todo formaba parte de lo mismo, y casi hoy también, ¿no? De la Málaga de la época. Y allí en esas casas pues se forjaban alianzas de todo tipo, y también las matrimoniales. Totalmente. Y que después también fueron importantes para la historia de Málaga. Ahora mismo me viene a la cabeza, que ya hemos hablado de ello en alguna ocasión, el matrimonio absolutamente fabuloso formado por Amalia Heredia, hija de Manuel Agustín Heredia, y de Jorge Loring, ¿no? Que hicieron mucho más de lo que, iba a decir, de lo que se esperaba de ellos, ¿no? Pero al final, bueno, gente de buena posición que se dedica a disfrutar de la fortuna de los que le antecedieron, y poco más, ¿no? Y muchos de ellos no dejan huella en la ciudad, pero estamos hablando de una época en la que realmente los que vinieron detrás sí que fueron capaces de hacer cosas importantes, y en el caso concreto del matrimonio de Jorge y Amalia, pues ahí tenemos el maravilloso Finca de la Concepción, ¿no? Exactamente, ese jardín botánico que es espectacular y que también queda pendiente, que alguna vez hablemos de ese jardín botánico en exclusividad. Sí, porque merece un podcast. Una buena parada allí, totalmente. En la zona de la Alameda, como estamos diciendo, era un lugar de paseo. Ya lo situamos en el siglo XIX, ya con esas casas, esas viviendas de la Málaga más relevante de aquella época, de las familias más relevantes. Pero también alguna curiosidad, como que Hans Christian Andersen, el escritor, estuvo un tiempo en la Fonda de Oriente, que era una especie de pensión, por decirlo así, que estaba situada en la Alameda, y que es el motivo por el que también existe hoy una estatua que lo recuerda, ¿no? En la zona de la Plaza de la Marina. La Plaza Marina. Sí, Curro, hay que pensar que, bueno, a pesar de que Málaga tradicionalmente ha mirado de espalda al mar, una de las principales fuentes de riqueza de Málaga y una de las principales responsables del carácter cosmopolita del que disfrutamos hoy era precisamente una ciudad con puerto, ¿no? Entonces, la Alameda se convirtió rápidamente en esa zona de intercambio comercial y casi cultural entre la gente que venía de fuera y los propios ciudadanos de Málaga. Entonces, bueno, tenemos que pensar que en aquella época todavía no estaba Calle Larios, o Calle Larios acababa de ser un proyecto que no se sabía dónde iba a terminar, y que las fondas y hotelitos para recibir precisamente a esos comerciantes estaban situados en la Alameda. Y como tú bien dices, pues Hans Christian Andersen se alojó aquí en la Fonda de Oriente durante una temporada. Dicen en los documentos históricos que vino a curarse de una depresión,
y parece ser que es cierto porque el propio Hans Christian Andersen, tengo por aquí el extracto, escribió sobre la Alameda y sobre lo que él veía desde su habitación de la fonda, ¿no? Decía que, bueno, que esa visión esplendorosa de la Alameda y ver a sus gentes y ver cómo se relacionaban, pues que representaba casi una medicina. Qué bueno, esa historia me encanta y así por lo menos también situamos Y hay por qué hay una y hay que recordar también que la culpa, entre comillas, de que muriera José Guillermo Noble, que hemos hablado de él también en algún podcast, estoy ya, Curro, me estoy dando cuenta que estoy ya como mi abuela, ¿eh? Que voy saltando hilando, sí. Porque esto no estaba previsto en el podcast. Tú sabes, lo bueno es que no estamos mezclando nombres como las abuelas también. Lo bueno es que todavía eso lo tenemos claro. No, que mi abuela no mezclaba. No. Eso me viene a mí de la mía, que mi abuela hasta los 100 no mezcló ni un solo Pues entonces, nombre. mira, que sigamos así. Bueno, pues José Guillermo Noble, que fue el parlamentario inglés que gracias al cual tenemos el Hospital Noble, que está justo en esa línea de terreno que empieza en la Alameda y termina en la Fuente de las Tres Gracias. Bueno, pues murió porque fue a atender a un paciente enfermo en una de las fondas de la Alameda y el paciente creo que estaba, no sé si era cólera o fiebre amarilla, el hecho es que, bueno, el paciente murió, él se contagió y también falleció. Y posteriormente sus hijas, en memoria de su padre, pues ya pusieron en marcha el proyecto del Hospital Noble. Totalmente. Por Hospital Noble también pasaremos al final del capítulo cuando hablemos del parque, pero lo que vamos a avanzar ya hacia Calle Larios, porque como siempre nos estamos yendo de tiempo, por supuesto, como voy a hacer de otra manera. Vamos a tener que partir el podcast en dos. No, totalmente. Porque ya si nos situamos en el siglo XIX es cuando encontramos el origen de Calle Larios, sobre todo a finales, porque es en el año 1887 cuando empiezan las obras para la Calle Larios. Y una Calle Larios que le vinieron esas obras como agua de mayo y esa reforma, porque hemos dicho muchas veces que era una sucesión de calles, de callejuelas, que no tenía mucho sentido. Claro, Curro, es que si tú tomas el eje de la Alameda y lo proyectas hacia el este, realmente toda la planificación urbana de Málaga chocaba con la Plaza de la Marina, bueno, que la Plaza de la Marina estaba ahí, pero tenían que haber también cierta unión entre el puerto, esa zona portuaria principal, y la Plaza de las Cuatro Calles, ¿no? Que también era importante. Entonces, en medio, en lo que hoy es Calle Larios, había, bueno, pues un amasijo absolutamente informe de barberías, de casuchas con nulas condiciones higiénicas, casi de burdeles, de garitos, de todo tipo de cosas, que claro, las autoridades de la época se plantean la necesidad de romper, de comunicar. Primero nos ahorramos un problema de salubridad, porque cada vez que había una epidemia y era un absoluto desastre. Subo hacia la Plaza de la Constitución o Plaza de las Cuatro Calles, lo uno con el puerto y, bueno, gano una avenida. ¿Qué ocurre? Bueno, pues como ocurre con muchas situaciones de estas que la hemos contado muchas veces, no hay dinero suficiente en el Ayuntamiento de Málaga para que un consistorio pues sufrague ese tipo de obras, al menos desde la parte pública. Y entonces, bueno, pues se ponen en contacto con la familia Larios y la familia Larios rápidamente hace suyo el proyecto. Se crea una sociedad anónima, aquello lo crea cuando estaba en la alcaldía Alarcón Luján, al que se homenajea en una de las principales bocacalles de Calle Larios, y entonces, bueno, pues se hace una sociedad anónima con un capital de 1 millón de pesetas, y ahí, bueno, al principio se apuntan no solo los Larios, también los Heredia, los Castell, los Loring, pero después por una serie de circunstancias, no me voy a detener mucho, se quedan nada más los Larios como los grandes constructores de la vía. Ese acuerdo se firma ante notario con el apoderado de la Casa Larios, Jiménez Astorga, porque ya hemos dicho que, bueno, que los Larios, por una serie de circunstancias políticas, abandonan Málaga antes de ese proyecto de la calle, pero sin olvidarlo. Y ante notario, ya te digo, con Liborio García como alcalde, firman las condiciones de esa obra. Tú has enmarcado bien el año 1887 porque se estipula y se firma y está el compromiso de que esas obras tienen que hacerse en el tramo de 4 años, ponen las características de los edificios, no podrán sobrepasar los 20 metros de altura y después también hay un compromiso por parte de los Larios de que una gran pastilla de terreno, en caso concreto 4.800 metros cuadrados, que es la parte de la vía, va a ser donado al ayuntamiento, cedido al ayuntamiento en el momento exacto en que se inaugure la calle. Y ese momento exacto llega el 27 de agosto de 1891, que, bueno, pues cuando las autoridades felices y contentas cortan la cinta roja
de la entrada a Calle Larios. Totalmente, que ya contamos en un episodio cómo se fue dando hora tras hora esa inauguración de Calle Larios. Lo dejaré vinculado en las notas del podcast para quien quiera escucharlo. Y siempre hablamos de la calle Lario y de la importancia de los Larios por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Obviamente porque prácticamente cedieron ese espacio de esa calle, promovieron esa obra que mejoró Málaga y que la cambió incluso hasta el día de hoy. Pero yo no quiero olvidar también a la familia Strachan, porque fueron indispensables para el diseño de la calle, por supuesto por Eduardo Strachan Viana Cárdenas, pero también porque su nieto-sobrino, no sé cómo llamarlo, sobrino-nieto, es el que tras la guerra civil también hace ese diseño de cómo se iba a recuperar. La recuperación de Calle Lario. El primer trazado, en realidad, el primer trazado de la calle fue de obra del ingeniero José María de Sancha, que tenía un trazado un poco diferente, porque cogía calle Toril, que era lo que hoy lo que hoy es Calle Lario, y después iba por calle Strachan, calle Salinas, es decir, era un trazado un poco diferente. Pero con la entrada de Calle Lario ya, de la familia Lario ya en el proyecto, asumen un poco el proyecto y la forma de trabajar de Eduardo Strachan Viana Cárdenas. ¿Por qué? Pues porque ven un edificio que acaba de hacer él en calle Sánchez Pastor, se enamoran de ese edificio y dicen, a este arquitecto lo quiero yo para mi calle. Y entonces finalmente es él, efectivamente, como tú bien dices, el encargado de hacer el diseño de Calle Larios, bueno, pues con algunas curiosidades que hemos contado ya en alguna ocasión, pero por dar un par de ellas, pues son los famosos edificios en curva, ¿no? Que de esa manera se aprovecha la brisa que llega del mar, como que quedaba todavía un poco ese remanente de ese horror de la cuestión sanitaria. Bueno, pues se proyectan los edificios en curva porque aparte de estéticos supone una garantía sanitaria. Y después, si la gente se pone justo en el centro de Calle Lario y deja el puerto atrás, también lo hemos contado algunas veces, hay un punto de fuga en la Plaza de la Constitución, en el edificio central, donde convergen todas las cornisas y los balcones de Calle Lario. Es decir, fue una construcción absolutamente perfecta. Totalmente. Eso es el motivo por el que a día de hoy incluso la calle Lario se estudia en los libros de arte, en libros de arquitectura, como una referencia. Se considera la calle más elegante de Europa. Exactamente, como una referencia de lo que es, en definitiva, una buena obra y un buen proyecto llevado a cabo, porque la verdad es que la calle es espectacular. Ahí también, esto ya es a nivel personal, algo que me gusta mucho y es cuando tengo la oportunidad de subir a alguno de esos edificios de Calle Lario, algún balcón en Semana Santa, o por ejemplo, tú hablabas de que estuviste también haciendo un reportaje a la señora de más edad que vivía en ese momento. A la vecina más antigua de Calle Lario, sí, la recordaba el otro día. Y eso es maravilloso. Tiene que ser una maravilla ver esas casas desde arriba y con la vista hacia la Calle Lario, o sea, eso tiene que ser maravilloso. Sí, y además en esta casa concreto que conservaba parte de ese sabor, ¿no? Porque, bueno, las viviendas de Calle Lario no hay que decir que tenían todos los lujos absolutamente impensables para la época en Málaga. Para empezar, fueron las primeras que contaron con saneamiento propio. Tenían unos cuartos de baño muy lujosos, los suelos con el azulejo hidráulico, que hoy es el último grito, pero bueno, que ya se inventó hace unos cuantos añitos. Después las habitaciones estaban orientadas de manera que fueran más cálidas en invierno y más frescas en verano, es decir, las maderas nobles. Y en esa casa que tú me recuerdas ahora se conservaba mucho de ese sabor. Qué bueno. Y la verdad es que tiene que ser, ella decía, dice, es que aquí ha pasado mi vida, pero es que aquí también ha pasado la historia de Málaga. Claro. Y esa ligazón es absolutamente indestructible. Eso tiene que ser espectacular, verlo que ya no es un edificio que se pueda alquilar, ya sea un hotel o una terraza, sino una casa de verdad de lo que era esa Calle Lario. Eso tiene que ser espectacular. Vamos a ir acabando ya con el parque, porque es la zona más moderna de esa T, porque aunque no lo parezca, el parque tiene poco más de 120 o 130 años, o sea, es algo relativamente reciente en Málaga. Sí, el parque, lo he dicho muchas veces, data de principios del siglo XX, pero bueno, por ser escrupuloso, en realidad el parque, su fecha oficial en 1896, pues apenas 5 años después de Calle Lario. Imagínate lo que era aquella época, Curro, de efervescencia absoluta en todos los órdenes. Y bueno, hemos hablado de manera muy, muy superficial del parque en este podcast porque tengo pendiente hacer un trabajo bien hecho sobre el origen del parque, pero sí se puede decir que en ese proyecto que en realidad lo que buscaba era la unión de la ciudad con el puerto, o sea, porque también hemos contado muchas veces que el agua llegaba hasta la aduana. Claro, hasta el propio y allí estaba, por ejemplo, la playa de las Mujeres. Se necesitaba ganar terreno al mar y se necesitaba ganar una pastilla de terreno nada más y nada menos que de 150 metros de ancho, que eso no es cualquier cosa. Entonces, bueno, ese proyecto lo asume
como propio, como padrino, el presidente del gobierno de la época, malagueño Antonio Cánovas del Castillo, que ha sido el único malagueño que ha estado al frente de un consejo de ministros, y empiezan las obras. De nuevo, aquí se da el problema de la colaboración público-privada. De hecho, al principio de las obras del parque hubo un problema porque el ayuntamiento se vio incapaz de costear los 6 millones de pesetas de los que se hablaba que iba a costar, y estuvo tentado de privatizar esa parte de terreno para poder conseguir la obra. El hecho es que ahí también volvió a intervenir Antonio Cánovas del Castillo, adelantando un préstamo por parte del Estado al Ayuntamiento de Málaga, y finalmente esos terrenos fueron cedidos. Con eso se consiguió no solo abrir otra franja fabulosa de terreno en paralelo, ¿no?, a continuación de la Alameda, que por supuesto rápidamente se convirtió en el sitio de paseo y de escaparate de la Málaga de la época, sino que también aquello fue unido a la ampliación del puerto de Málaga, que esto se vincula con otra historia que hemos contado, Curro, del balneario. El balneario surge porque allí había un monte, el Monte de San Telmo, que para hacer ese aporte imprescindible de roca para ampliar el puerto se vuela, se dinamita, y después de esa cantera se va llevando ese aporte de roca al puerto de Málaga, y ahí pues surge una laguna, la laguna de Pedregalejos que se llamó, y posteriormente pues ahí se ve la oportunidad perfecta para hacer el balneario en el año 1918, que estamos hablando de nada, Curro, de un puñado de décadas, ¿no? Totalmente. Un puñado de décadas absolutamente esplendorosas para Málaga. Con la que Málaga ha crecido y muy rápidamente. Yo sí hay 3 puntos en los que me quiero detener dentro de lo que hoy es el parque. El primero es la Plaza del General Torrijos, que la preside esa Fuente de las Tres Gracias, y es porque me llama mucho la atención, que la gente quizás no lo sepa, que la Fuente de las Tres Gracias ha estado allí, pero es que también ha estado en la Plaza de la Constitución. En la Plaza Marina. En la Marina, exactamente. Ha estado en muchos lugares, claro, y me sorprende cómo juega un poco la ciudad y cómo juega Málaga a ubicar esa decoración, ¿no? Mira, Curro, tú piensas que Málaga es como una casa. La ciudad es como una casa y tú vas moviendo los muebles de tu casa como a ti te interesa. Ha ocurrido con la Fuente de las Gitanillas, que también ahora está en esa parte nueva de la Avenida de Andalucía, pero la Fuente de las Gitanillas también ha dado un montón de vueltas. La Fuente de Génova. También. La Fuente de Génova, que es la más antigua del catálogo artístico de la ciudad, al principio estaba en el arranque de la Alameda, o sea, en el arranque más pegado a Calle Larios, pero después, cuando se proyectó la escultura del Marqués de Larios, se vio que ahí iba a quedar un poco mal, se llevó al otro extremo de la Alameda, más pegada al puente de Tetuán, y ahora la Fuente de Génova está en la Plaza de la Constitución. Es decir, tú al final vas jugando con esos... además, de hecho, se llama así mobiliario urbano. Sí, con esos elementos. Su nombre indica que... Pero sí que es cierto, es muy curioso cómo al final se va... Me llama mucho la atención. Va todo encontrando su lugar. Bueno, yo recuerdo, tú no, porque tú eres insultantemente joven. Ya no tanto. Pero yo recuerdo haber aparcado en la Plaza de la Constitución, alrededor de la fuente que había, que no era ninguna fuente histórica, pero era una fuente como una especie de chorrito, y tú aparcabas el coche. Bueno, cuando encontrabas sitio allí en el entorno de la fuente, habrías triunfado. ¿No? Bueno, eso era maravilloso. Hay también en el parque una estructura de edificios, una serie de edificios que llama mucho la atención, que son los edificios del ABC, ¿no? El ABC de Málaga, que me parece un nombre también muy, muy propio, muy malagueño, ¿no? De esa manera de bautizarlo. Ayuntamiento, Banco de España y Correos, antiguo Correos, que hoy es el rectorado de la Universidad de Málaga. Exactamente, que también son 3 edificios muy diferentes a lo que se puede ver en el resto de Málaga, y que a mí personalmente me gusta mucho pasar por allí y echarle un ojo para lo que son. Pues ¿no? sí, sobre todo porque el ayuntamiento tiene ese sabor, ¿no? De principios de siglo, de aquella época esplendorosa de grandísimos arquitectos. Y bueno, es un lugar que bueno, yo que voy habitualmente al ayuntamiento, sí que es cierto que necesita una buena reparación de todos los puntos de vista, pero sigue siendo absolutamente impactante cuando tú paseas por el parque, sobre todo de noche. Bueno, ahora no, con el rollo de la eficiencia energética que ahora tenemos que apagar muchas luces, no sorprende tanto, ¿no? Y cuando tú vas por esa parte del parque y dejas a tu derecha los jardines de Pedro Luis Alonso y vas avanzando y ves el Ayuntamiento, Banco de España y Correos, que además son 3 edificios que tienen son completamente diferentes, ¿no? Sí, y después la casita del jardinero y te mete, es que es una delicia, es delicioso.
Es una maravilla, la verdad es que sí. Y ya por último, por acabar, contar una curiosidad que mucha gente yo creo que no va a saber y que a mí me sorprendió mucho, y es que los puntos cardinales de Málaga están marcados a partir de la aduana, o sea, de la construcción del edificio. Así es como se orienta la ciudad un poco para entender dónde está el mar, dónde está el norte, sur, este y oeste. O sea, que es curioso. Efectivamente. La Rosa de los Vientos. Eso es. Realmente la representa el edificio de la aduana porque fue uno de los primeros edificios civiles que emergieron en la Málaga ya más moderna, y a partir de la aduana es como se organiza el norte, el sur, el este y el oeste en la ciudad de Málaga. Hay muchos más elementos dentro de ese parque que a mí me gustan mucho, como la del burro del parque, que es como un bautismo malagueño prácticamente. Tenemos todo, una foto con el burrito de Platero. Exactamente, pero bueno, en definitiva... Y después también yo reivindico la otra parte del parque. La parte sur, ¿quieres decir? Sí, la parte sur. Porque es un auténtico delicia botánica y hay un montón de esculturas que recuerdan a grandes personajes de nuestra historia que merece ser descubierto. Quizás ha quedado un poco más apagado por esa presencia esplendorosa de la aduana y el ABC, pero esa zona sur del parque merece mucho la pena también. Lo trataremos. Ahí tenemos el recinto de Eduardo Con. Totalmente. Que también habrá ido allí algún cuentacuentos cuando era pequeño, ¿no? Algún concierto. Sí. Lo trataremos en ese podcast del origen del parque y contaremos también su historia. Y yo lo que quería decir, Ana, simplemente es que creo que tú vuelves la semana que viene con los podcasts con las charlas sí. en la Malagueta. En la Malagueta, exactamente. El 28 de septiembre, que es miércoles, pues todos los miércoles, ahora es un miércoles al mes, a las 12 de la mañana, pues hablaremos precisamente del clan de la Alameda, con la excusa del paseo por la Alameda, pero no, nos vamos a centrar en el, como hemos dicho aquí muchas veces, en el Sálvame del 19. En quién es quién, cómo se casaron, qué hicieron y bueno, qué cómo aquello, había, ¿no? Claro, y cómo aquello no se quedó en el rollo matrimonial, sino que realmente muchas de esas alianzas pues fueron absolutamente claves para la ciudad de Málaga. Así que el que quiera, al que tenga tiempo, al que le apetezca, me encantará saludarlos. Pues no, ahí queda dicho también para que la gente vaya, que lo sepa y que siempre son muy disfrutables. Así que nada, poco más puedo decir, que nos veremos. Yo estoy agotada después del paseo del burro. Desde luego, hemos soltado, nos quedamos a gusto. Esto cuando acaba el podcast es como... Tengo que decir, y ya para cerrar, que no sabíamos cómo nos iba a salir lo de la T de Málaga, pero yo creo que la hemos dibujado muy bien. No, yo creo que ha estado bien, eso es. No había un guión como tal, hemos ido así un poco contando lo que nos iba apeteciendo, pero a mí me ha merecido la pena. Ya nos entendemos bien, Curro. Exactamente. Pues nada, ha sido un placer y nos escuchamos la semana que viene. Gracias a ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.